viejo traidor. Esas dos palabras todavía resuenan en mi cabeza mientras el licenciado Montiel coloca el documento frente a mí. Transferencia definitiva. Casa valuada en 2.400.000 pesos. Nueva propietaria, Teresa Ríos. Firmo sin temblar. El sello golpea el papel con un sonido seco, definitivo. «Papá, estás loco. No puedes hacer esto». Andrés irrumpe en la notaría, el rostro rojo, los ojos llenos de pánico. Llega tarde, como siempre. Doblo el documento. Miro a mi hijo por primera vez en meses sin sentir culpa. Ya estuvo bueno de traiciones, licenciado. Pausa. Pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver a la humillación que lo empezó todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Mi nombre es Tomás Aguirre. Tengo 67 años. Dolores murió un martes de marzo, cuando las jacarandas aún teñían las calles de morado y el aire olía a tierra mojada. Lo recuerdo porque pasé el resto de ese mes contando los días, como si el tiempo pudiera de alguna manera revertir el vacío que crecía dentro de mi pecho. 43 años de matrimonio no preparan a un hombre para el silencio que viene después. La casa, que siempre fue demasiado pequeña para nuestros planes y sueños, se volvió súbitamente enorme. Un museo de recuerdos donde cada objeto cargaba el peso de su ausencia. Los primeros meses fueron mecánicos. Despertaba a las 6 de la mañana por costumbre. Preparaba café para dos y solo me daba cuenta del error cuando veía la segunda taza humeando sola sobre la mesa. Intentaba mantener la rutina que construimos juntos. Revisar proyectos antiguos de ingeniería, regar las plantas del patio, ver el noticiario de las 8, pero todo parecía una obra de teatro donde yo era el único actor, recitando líneas para una audiencia invisible. Andrés aparecía los domingos, siempre apurado, siempre con ese aire de quien cumple una obligación moral. Se sentaba a la mesa, comía lo que yo preparaba con demasiado esfuerzo y se marchaba antes de las 4 de la tarde. Nunca preguntaba cómo estaba yo realmente. Nunca se quedaba para ver el partido o tomar una cerveza en el balcón. Su presencia era tan fantasmal como la ausencia de Dolores, y eso dolía de una forma diferente, porque él seguía vivo, solo ausente por elección. Fue en una de esas tardes vacías, cuando el sol de mayo quemaba las piedras del pavimento, que conocí a Teresa Ríos. Caminaba sin rumbo por el mercado municipal, fingiendo buscar jitomates que no necesitaba, cuando tropecé con una caja de sandías. Habría caído de cara al suelo si ella no me sostuviera del brazo con esa fuerza sorprendente para una mujer que aparentaba tener mi edad. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de preocupación y diversión contenida. «Cuidado, señor. Estas sandías son traicioneras», dijo. Y yo reí por primera vez en meses. Descubrí que Teresa era enfermera jubilada, viuda hace 3 años, madre de 2 hijos que vivían en Monterrey. Conversamos por 20 minutos ahí mismo, entre cajas de frutas y el ir y venir de compradores. Ella hablaba con una ligereza que yo ya no recordaba ser posible, sobre libros que leía, sobre los nietos que visitaba, sobre cómo había transformado el dolor de la pérdida en combustible para vivir más intensamente. Cuando nos despedimos, ella anotó su teléfono en un pedazo de papel arrugado. «Si necesita compañía para un café, Tomás, yo también me cansé de tomarlo sola». Ese papel quedó sobre mi escritorio durante 2 semanas. Lo miraba cada mañana, librando una guerra interna entre la soledad que me consumía y la culpa que susurraba que buscar a Teresa sería traicionar la memoria de Dolores. Como si el amor fuera una cuenta bancaria con saldo limitado, que no podría invertirse en nada nuevo sin robarle al pasado. Finalmente, un viernes lluvioso, marqué el número. Nos encontramos en un café pequeño cerca de la catedral.
Conversamos durante 3 horas sobre todo y nada, sobre hijos ingratos, sobre pensiones que apenas cubrían los medicamentos, sobre lo extraño que es despertar y no tener para quién cocinar. Ella tenía una forma de escuchar que hacía que mis palabras parecieran importantes, y cuando yo hablaba de dolores, ella no desviaba la mirada con incomodidad, sino que sonreía con comprensión genuina. El amor que tuvo no desaparece porque encuentre alegría de nuevo, Tomás. Una vela encendida no disminuye la luz de otra. Esas palabras se pegaron a mí como argamasa. Empezamos a vernos cada semana. Caminatas en el Parque Agua Azul. Café por la tarde en su casa. Cine los sábados. Por primera vez desde la muerte de Dolores, yo no estaba solo sobreviviendo, estaba viviendo. Teresa me hacía recordar que yo seguía siendo Tomás Aguirre, no solo el viudo enlutado o el padre negligido. Hasta que Andrés se enteró. Apareció sin avisar una tarde de junio, justo cuando Teresa estaba en mi casa, riendo por una historia tonta que yo contaba sobre mis tiempos de ingeniero. El sonido de la llave en la cerradura interrumpió nuestra conversación, y cuando mi hijo entró a la sala, el aire se volvió denso como concreto fresco. Sus ojos recorrieron la escena, la mesa puesta para dos, el vino abierto, Teresa con su vestido floreado y esa sonrisa que se marchitó instantáneamente bajo su mirada de reprobación. «Papá, necesitamos hablar, a solas». El tono no dejaba espacio para negociación. Teresa se levantó con elegancia, tomó su bolsa y murmuró una despedida educada. Yo la acompañé hasta la puerta, sintiendo cada músculo de mi cuerpo contraerse con tensión. Cuando volví a la sala, Andrés estaba de pie, los brazos cruzados, la expresión dura como piedra. «¿Cuánto tiempo hace que murió mamá, papá?» «3 meses. ¿Y ya estás con otra mujer?» Intenté explicar. Dije que Teresa era solo una amiga, que no había nada impropio, que yo necesitaba compañía después de tanto silencio. Pero él no quería escuchar razones. Quería juzgar, condenar, sentenciar. «Eres un viejo traidor». Las palabras salieron con tanto veneno que sentí como si hubiera escupido en el suelo entre nosotros. Miré a ese hombre que cargué en los hombros cuando era niño, que enseñé a andar en bicicleta, a quien pagué universidad privada con el sudor de mi trabajo, y no reconocí nada más que crueldad en sus ojos. No respondí. Solo caminé hasta el librero donde mantenía el retrato de Dolores, esa foto de nuestro aniversario de 20 años, donde ella sonreía con esa luz que hacía que cualquier día pareciera domingo. Toqué el vidrio del marco con las yemas de los dedos, como si pudiera sentir su calor una vez más. Y callé. Andrés salió azotando la puerta. El silencio que quedó era diferente al de la soledad. Era el silencio de la traición, del desprecio, del abandono elegido. Me senté en la butaca de Dolores, todavía sintiendo su olor en la tela gastada, y dejé que las lágrimas vinieran. No lloraba por la acusación, sino por la constatación dolorosa de que mi hijo prefería verme muerto por dentro a verme feliz nuevamente. A la mañana siguiente encontré un sobre blanco debajo de la puerta. Reconocí la caligrafía angular de Andrés antes de abrirlo. Dentro, una sola hoja con palabras que quemaron como ácido. «Deja de avergonzar a nuestra familia». La nota de Andrés quedó sobre mi mesa durante días, como una sentencia que no podía ignorar. «Deja de avergonzar a nuestra familia». 6 palabras, que pesaban más que los planos de ingeniería que cargué durante 40 años. Descubrí que el juicio de un hijo puede doler más que cualquier fracaso profesional, más que la artritis en las manos, más incluso que la ausencia de dolores. Pero lo peor no fue la nota, lo peor fue lo que vino después. Andrés comenzó a llamar a los vecinos. Primero fue don Héctor, el del departamento de enfrente, quien dejó de saludarme en el elevador.
Luego la señora Ramírez, que llevaba 20 años comprándome tamales cada diciembre, empezó a desviar la mirada cuando me cruzaba en la calle. Escuchaba los murmullos que se callaban cuando yo pasaba por el mercado. Pobre Tomás. La viudez lo afectó. Dicen que esa mujer es una aprovechada. Tan pronto olvidó a Dolores. Mi hijo estaba pintando una historia donde yo era el villano senil, el viejo tonto que caía en las garras de una cazafortunas. No importaba que Teresa tuviera su propia pensión de enfermera, 22,000 pesos mensuales, más su casa pagada en la colonia americana. No importaba que ella hubiera sido quien me salvó de ahogarme en soledad. Para Andrés y su narrativa conveniente, yo era solo un anciano confundido que necesitaba ser rescatado de sí mismo. Teresa intentó alejarse. Vino a mi casa un sábado por la tarde, con los ojos enrojecidos y una tristeza que no merecía cargar. Tomás, no quiero ser la razón por la que pierdas a tu hijo. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, la misma donde Dolores y yo desayunamos durante más de 4 décadas. La luz de julio entraba por la ventana, iluminando el rostro de Teresa con esa calidez que me había devuelto las ganas de despertar cada mañana. «No estás perdiendo a nadie que realmente esté aquí», le dije tomando sus manos entre las mías. «Andrés se fue hace tiempo, solo que yo no quería verlo». Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es tu único hijo. Y tú eres la única razón por la que no me he dejado morir de a poco en esta casa vacía». Le pedí que se quedara. Le supliqué que no dejara que la crueldad de otros definiera lo que nosotros construíamos juntos. Pero vi en sus ojos esa decisión dolorosa que toman las personas buenas cuando creen que su presencia daña a quien aman. Se fue esa noche. Me dejó una carta sobre la mesa, escrita con esa letra clara de enfermera acostumbrada a redactar historiales médicos. «Tomás, usted merece amor, no vergüenza, merece a su hijo, no a una mujer que solo le trae problemas. Guardo cada café, cada caminata, cada sonrisa como tesoros que nadie podrá quitarme. Pero no puedo ser la razón por la que su familia se derrumbe. Perdóneme por no ser más fuerte. Con cariño, Teresa». Leí esa carta 10 veces esa noche, 20 veces al día siguiente. La doblé y desdoblé hasta que las líneas se marcaron como cicatrices en el papel. Me sentí doblemente viudo, como si hubiera perdido a Dolores otra vez, pero esta vez por decisión propia, por cobardía, por no haber defendido lo que sentía con la misma ferocidad con que defendí mis proyectos de ingeniería. Andrés apareció el domingo, como si nada hubiera pasado. Trajo pan dulce y café, con esa sonrisa satisfecha de quien ganó una batalla sin disparar un solo tiro. «Me da gusto ver que entraste en razón, papá». Se sentó en mi sala como un conquistador en territorio ocupado, mirando alrededor como quien inspecciona su futura propiedad. «La casa está un poco descuidada, ¿no crees? Deberías considerar venderla. Es demasiado grande para ti solo». Ahí fue cuando lo vi. La verdad que había estado ciega frente a mí durante meses. Andrés no estaba preocupado por mi bienestar ni por la memoria de su madre. Estaba preocupado por su herencia, por los 2,400,000 pesos que representaba esta casa, que construí ladrillo por ladrillo con el dinero de mis proyectos. Teresa no era una amenaza para la memoria de Dolores. Era una amenaza para los planes financieros de mi hijo. Me quedé callado mientras él hablaba sobre opciones de inversión y decisiones inteligentes para tu edad. Asentí cuando sugirió que firmara algunos papeles para facilitarte las cosas. Sonreí cuando dijo que se quedaría con las llaves de repuesto por si alguna emergencia. Esa noche, cuando se fue, me senté en el estudio donde guardaba todos mis archivos de trabajo. Saqué el folder azul donde mantenía los documentos de la casa, la escritura original, los pagos de predial, las constancias de mantenimiento, y encontré algo que me heló la sangre.
3 páginas que no recordaba haber firmado, contratos notariados con mi nombre, mi firma, mi huella digital, documentos que daban a Andrés poder sobre mis cuentas bancarias, papeles que lo nombraban copropietario de la casa. Me temblaron las manos, esta vez sí de miedo. La fecha de las firmas era de 2 años atrás, cuando Dolores agonizaba en el hospital, y yo firmaba cualquier cosa que me pusieran enfrente entre consultas médicas y noches sin dormir. Andrés había aprovechado mi dolor, mi confusión, mi desesperación para amarrar legalmente mi patrimonio. El ingeniero en mí despertó con furia fría. Pasé la noche revisando cada documento, cada papel, cada detalle legal. Tomé fotografías con mi celular, anoté fechas, busqué inconsistencias. Con los ojos cansados y la espalda dolorida de estar inclinado sobre el escritorio, trabajé como no lo hacía desde mis tiempos de construcción. Porque un ingeniero sabe algo fundamental. Antes de demoler una estructura corrupta, primero hay que entender exactamente dónde están sus puntos débiles. Al amanecer, con el primer café del día humeando en mi taza favorita, esa que Dolores me regaló cuando me jubilé, saqué del fondo de la gaveta más profunda algo que no había tocado en años. Una carta, escrita con la letra temblorosa de mi esposa durante sus últimos días de lucidez, antes de que el cáncer le robara hasta la fuerza para sostener una pluma. La abrí con cuidado, como quien maneja algo sagrado. Tomás, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Quiero que sepas que te libero de cualquier promesa. Quiero que vivas, quiero que seas feliz, quiero que encuentres amor otra vez, porque el amor no se gasta, se multiplica. Nunca dejes que nadie decida por ti. Ni siquiera nuestro hijo, sobre todo nuestro hijo. Yo lo conozco mejor de lo que crees, tu Dolores. Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento, manchando las palabras que mi esposa me dejó como último regalo. Ella lo sabía. Dolores conocía a Andrés mejor que yo. Había visto en nuestro hijo algo que yo me negaba a aceptar durante años de ceguera paterna. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón. Afuera, el sol de Guadalajara comenzaba a calentar las calles. Escuché el ruido familiar de la ciudad despertando, los camiones, los vendedores ambulantes, el ladrido de los perros del vecindario. Por primera vez en meses, sonreí, porque acababa de encontrar los planos para mi proyecto más importante, recuperar mi vida de las manos de quien intentó robármela. La visita al banco me confirmó lo que ya temía. Había aprendido que la traición más dolorosa no viene de extraños, sino de quienes llevan tu sangre. Entré a la sucursal de Banamex en la avenida Chapultepec, con las piernas temblorosas, pero la mente clara como los planos que dibujaba en mis mejores años. Señor Aguirre, ¿en qué podemos ayudarle?, preguntó la ejecutiva con esa sonrisa profesional que usan con los adultos mayores, como si fuéramos niños perdidos. Quiero revisar los movimientos de mi cuenta, todos, de los últimos 2 años. Cuando me entregó los papeles, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Retiros que yo no autorizaba, transferencias a cuentas que no reconocía, mi pensión de ingeniero jubilado, 52,000 pesos mensuales que gané con décadas de trabajo honesto, siendo drenada sistemáticamente. Quedaban apenas 40,000 pesos de los 500,000 que tenía ahorrados. Señor Aguirre, estas operaciones están respaldadas por el poder notarial que usted firmó, explicó la ejecutiva, señalando documentos con mi firma. Su hijo Andrés Aguirre tiene autorización completa sobre sus finanzas. La sala empezó a dar vueltas. Me aferré al escritorio para no caer. ¿Desde cuándo? Desde hace 18 meses, señor. 18 meses.
cuando Dolores agonizaba y yo habría firmado hasta mi propia sentencia de muerte con tal de conseguir un tratamiento más, una esperanza más, un día más con ella. Salí del banco, con los papeles apretados contra el pecho, caminando por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo, la ciudad que ayudé a construir, literalmente con mis proyectos de ingeniería en edificios que aún se levantaban orgullosos por toda la zona metropolitana, ahora parecía burlarse de mí. Yo, ingeniero respetado durante tantos años, fui demasiado tonto para ver el robo que se cometía en mi propia casa. Pero lo peor aún estaba por venir. Llegué a casa al atardecer y fui directo al archivero donde guardaba los documentos importantes. Con manos temblorosas por la artritis y la rabia, saqué la escritura de la propiedad, la casa, mi casa, la que compré hace 31 años con el bono de un proyecto grande para una empresa de construcción. La que pinté con mis propias manos cada fin de semana durante meses, la que Dolores llenó de plantas y risas y amor. El documento había sido modificado, donde antes decía propietario único Tomás Aguirre Mendoza, ahora aparecía copropietarios Tomás Aguirre Mendoza y Andrés Aguirre, mi hijo, mi propio hijo. El niño que cargué en mis hombros, que enseñé a leer, a quien pagué universidad privada, 120,000 pesos por semestre durante 5 años, había usado mi dolor y mi confianza para robarme. No era herencia anticipada, no era ayuda familiar, era robo disfrazado de trámites legales. Me senté en el sillón de la sala, ese que Dolores eligió hace 15 años y que aún conservaba la forma de su cuerpo en el cojín izquierdo. La foto de nuestra boda me miraba desde la repisa. 2 jóvenes de 24 años que no tenían idea de que 43 años después, uno de ellos estaría muerto y el otro descubriría que su único hijo era un ladrón. El teléfono sonó. Era Andrés. Papá, voy a pasar mañana. Necesito que firmes unos papeles, cosas del seguro de la casa. Su voz sonaba casual, despreocupada, como quien pide que le pasen la sal en la mesa. ¿Qué papeles, Andrés? Nada importante, solo renovaciones. Ya sabes cómo son estas burocracias. Mentiras envueltas en palabras amables, veneno servido en taza de té. Claro, hijo, cuando gustes. Colgué antes de que mi voz me traicionara. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el estudio, con la lámpara de escritorio iluminando documentos que contaban la historia de mi propia ingenuidad. Cada papel era una puñalada. Cada firma mía, una evidencia de mi ceguera. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor se transformaba en algo más frío, más calculado. El ingeniero que llevaba dentro, ese que diseñó puentes y edificios que soportarían terremotos, comenzó a analizar la situación como un problema estructural. Un edificio corrupto no se derrumba gritándole, se derrumba removiendo estratégicamente los puntos de apoyo correctos. Saqué mi vieja libreta de proyectos, esa con tapas de cuero gastado, donde solía dibujar bocetos antes de pasarlos a los planos oficiales. En una página en blanco comencé a escribir lista de evidencias, fechas, montos, inconsistencias legales, nombres de testigos, cada retiro sospechoso, cada documento manipulado. Con los dedos entumecidos por la artritis y los ojos cansados de tanto leer letra pequeña, trabajé como no lo hacía desde mis últimos años antes de jubilarme. Pero esta vez no diseñaba cimientos de concreto. Diseñaba los cimientos de mi venganza. Porque había aprendido algo fundamental en 4 décadas de ingeniería. La paciencia es tan importante como la precisión. Un edificio mal planeado se cae, pero un edificio bien planeado puede durar siglos. Escuché un ruido en la madrugada. Pasos en el pasillo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. La puerta de mi estudio se abrió lentamente. Era Andrés. Tenía copia de todas las llaves. Por supuesto que las tenía. «Papá, ¿qué haces despierto a estas horas?
Guardé rápidamente los papeles en el cajón, como quien esconde algo vergonzoso. No podía dormir, ya sabes, cosas de viejo. Se acercó, mirando la libreta cerrada sobre mi escritorio con suspicacia. ¿Qué es eso? Nada. Recuerdos, proyectos antiguos. Pareció relajarse. Me dio una palmada en el hombro con esa condescendencia que usan los hijos con padres que consideran seniles. Deberías descansar, papá. A tu edad necesitas dormir bien. A mi edad, repetí con una sonrisa que él interpretó como resignación, pero que era pura determinación contenida. Cuando se fue, saqué nuevamente los documentos. Tomé fotos con mi celular, ese smartphone que Andrés creía que yo apenas sabía usar. Envié los archivos a un correo electrónico que acababa de crear específicamente para esto, porque sabía algo que mi hijo había olvidado. En cada proyecto de construcción siempre hay que guardar copias de los planos originales. Y yo acababa de empezar a reconstruir mi vida desde los cimientos. Al amanecer, encontré algo más en el fondo del cajón más profundo del archivero. Un sobre amarillento que Dolores había guardado años atrás. Dentro, la copia original de la escritura de la casa, la verdadera sin modificaciones, y una nota con su letra. Tomás, guardé esto por si algún día lo necesitas. Confío en ti para que hagas lo correcto. Siempre. Apreté el sobre contra mi pecho, sintiendo el peso de esas palabras. Dolores me había dejado más que su amor. Me había dejado las armas para defenderme. Siento que Teresa Ríos merecía un final mejor del que la vida le dio. Pero la vida no siempre da lo que merecemos, y esa tarde de agosto aprendí que la crueldad puede presentarse en plena luz del día, frente a testigos que prefieren mirar hacia otro lado. Yo estaba en el mercado municipal cuando sucedió. Todavía disfrutaba caminar entre los puestos de frutas y verduras, recordando aquella tarde cuando tropecé con las sandías y conocí a la mujer que me devolvió las ganas de vivir. Escuché los gritos antes de verlos. «Déjalo en paz, vieja interesada». Era Andrés. Tenía a Teresa acorralada contra un puesto de flores, el dedo señalándola como si fuera una criminal, la voz alta para que todos escucharan su versión de justicia. «Mi papá está enfermo, aprovechada. ¿Crees que no sé lo que buscas con tus cariñitos y tus cafés? 2.400.000 pesos vale esa casa. Eso es lo que quieres, ¿verdad?» Corrí como no lo hacía en años, con las rodillas protestando y el corazón golpeándome el pecho. Pero llegué tarde. Siempre llegaba tarde para proteger lo que amaba. Teresa estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar frente a él. La gente se había detenido a mirar, don Héctor, la señora Ramírez, los vendedores, hasta los muchachos que cargaban cajas, todos testigos de mi vergüenza. «Andrés, basta». Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Mi hijo se volteó hacia mí con esa expresión de quien defiende lo correcto. «Papá, tenía que decírselo. Esta mujer te está usando». Teresa me miró con una tristeza tan profunda que me partió el alma. Luego, sin decir palabra, tomó su bolsa y caminó entre la multitud silenciosa. Sus pasos resonaban como una despedida definitiva sobre el suelo de concreto del mercado. Intenté seguirla, pero Andrés me detuvo del brazo. «Déjala ir, es lo mejor». Lo empujé con una fuerza que no sabía que todavía tenía. No le dije nada porque no había palabras en mi vocabulario para expresar lo que sentía. Solo regresé a casa, arrastrando el peso de todos mis años como cadenas en los pies. La carta llegó 2 días después. La encontré en el buzón, en un sobre color crema que olía levemente a su perfume, ese de jazmines que usaba siempre. Me senté en el escalón de la entrada, sin fuerzas para llegar hasta la sala, y la abrí con manos temblorosas. «Tomás, escribo esto con el corazón roto, pero con la conciencia tranquila. Usted merece amor, no vergüenza. Merece la paz de su familia, no el conflicto que mi presencia genera».
Intenté ser fuerte, pero no puedo seguir siendo la razón por la que su hijo lo desprecia y los vecinos murmuran. Guardo cada momento como tesoros. Nuestros cafés, las caminatas en el parque, sus historias de ingeniería, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus proyectos. Me hizo sentir viva otra vez cuando yo también estaba enterrándome en recuerdos. Pero no puedo quedarme. No cuando mi amor por usted se convierte en munición para quienes desean hacerle daño. Sea feliz, Tomás. Aunque no sea conmigo, Teresa. Leí esa carta hasta memorizarla. Las lágrimas mancharon las palabras, borrando algunas letras como si el dolor fuera literal, tangible, capaz de destruir hasta la tinta. Me sentí doblemente viudo, como si Dolores hubiera muerto otra vez, pero esta vez por mi cobardía, por no haber sido capaz de defender a Teresa cuando más lo necesitaba. Esa noche me quedé sentado en la butaca de la sala con las luces apagadas, viendo cómo las sombras se alargaban por las paredes. La casa estaba en silencio, ese silencio denso que había conocido después de la muerte de Dolores y que ahora regresaba con venganza. Andrés llamó al día siguiente con voz alegre, triunfante. «Papá, tengo buenas noticias. Hablé con un agente inmobiliario. Dice que la casa puede venderse fácilmente por 2.400.000 pesos, tal vez hasta 2.600.000, si esperamos al comprador correcto. Podemos dividirlo justamente, 1.300.000 para cada uno. Tú puedes comprar un departamento más pequeño, más manejable, ya no necesitas tanto espacio». Escuché sus planes para mi vida como quien escucha lluvia distante. No dije ni que sí ni que no, solo murmuré algo vago sobre pensarlo. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, algo que ya no pertenecía a mi realidad. Mi hijo acababa de confirmar lo que yo sospechaba. Nunca se trató de protegerme ni de honrar la memoria de su madre. Se trataba de dinero. Siempre fue sobre dinero. Los días siguientes fueron los más oscuros que recuerdo. Me levantaba solo porque el cuerpo tiene memoria de rutinas, no porque tuviera razones para hacerlo. Comía poco, dormía menos. Las pastillas para la presión se quedaban olvidadas en el botiquín porque francamente ya no me importaba si mi corazón decidía rendirse. Pero una tarde, mientras vagaba sin rumbo por la casa, entré al cuarto que había sido mi estudio durante décadas. Las cajas de proyectos antiguos seguían ahí, apiladas contra la pared, llenas de planos amarillentos y cálculos hechos a mano antes de que las computadoras lo hicieran todo. Saqué una carpeta al azar. Proyecto Residencial Torres del Sol, 1987. Reconocí mi letra joven, firme, llena de ambición. Los cálculos estructurales, las especificaciones de materiales, los bocetos de cada viga y cada columna. Ese edificio todavía estaba en pie en la Avenida Américas. Había resistido el terremoto del 95 sin una sola grieta. 38 años después, seguía firme porque yo lo había planeado bien, porque había puesto atención a cada detalle, porque no permití que nadie comprometiera su integridad estructural. Tomé otra carpeta, y otra más. 40 años de trabajo honesto, edificios, puentes, escuelas, hospitales, estructuras que aún servían a la ciudad, que protegían a familias, que cumplían su propósito décadas después de que yo firmara los planos. Y ahí estaba yo, un ingeniero que había construido cosas para durar generaciones, permitiendo que alguien demoliera su propia vida sin presentar resistencia. Me senté en el suelo, rodeado de planos antiguos, y algo cambió dentro de mí. La tristeza se endureció. El dolor se cristalizó en determinación. Había construido demasiado en mi vida para permitir que alguien, ni siquiera mi propio hijo, destruyera lo que me quedaba. Me levanté con esfuerzo, las rodillas crujiendo, la espalda protestando, pero la mente clara, fría, calculadora.
Fui hasta el closet del cuarto principal. Al fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos y las cobijas que Dolores guardó durante años, estaba el cofre de metal que compramos en nuestro segundo aniversario. La combinación seguía siendo la misma, 14-02-58, nuestra fecha de boda. El cofre se abrió con un clic metálico. Dentro, entre documentos y fotos antiguas, encontré una carpeta azul que no abría desde hacía años. En la etiqueta, con mi letra de hace 3 décadas, decía: Planos estructurales originales, Casa Aguirre. Sonreí por primera vez en semanas. Acababa de encontrar los planos para reconstruir mi vida desde los cimientos. El lunes por la mañana hice algo que no hacía desde mi jubilación. Me puse mi traje gris, el mismo que usaba para presentaciones importantes, y salí de casa con la carpeta azul bajo el brazo. Iba a ver a Roberto Salinas. Roberto había sido mi socio en los proyectos más importantes de mi carrera. Juntos diseñamos el Hospital Regional de Zapopan y 3 edificios comerciales en la zona metropolitana. Si alguien entendía de estructuras, tanto de concreto como legales, era él. Su oficina seguía en el mismo lugar de siempre, en un segundo piso cerca de la Plaza de Armas. Cuando entré, Roberto levantó la vista de sus planos y su rostro se iluminó con sorpresa genuina. «Tomás, ¿cuántos años? ¿5? ¿6? 7», corregí, desde el funeral de Dolores. La sonrisa se apagó un poco, pero me ofreció café y nos sentamos en su escritorio lleno de proyectos a medio terminar. Le expliqué todo. No omití nada. El robo disfrazado, las firmas falsificadas, la manipulación de documentos, el acoso a Teresa, los planes de venta de mi casa. Roberto me escuchó en silencio, con esa expresión seria que ponía cuando revisaba cálculos estructurales complicados. Cuando terminé, abrió la carpeta azul que le había llevado y revisó los documentos originales con la meticulosidad de un cirujano. «Tomás, esto es oro puro», dijo finalmente, golpeando los papeles con el dedo. «Estos son los documentos originales, sin modificaciones. La escritura está a tu nombre únicamente. Las alteraciones que te hizo firmar tu hijo probablemente son cuestionables legalmente». El alivio me golpeó como una ola. «¿Estás seguro?» «Completamente. Mira las fechas, mira las inconsistencias. Un notario competente vería esto en 2 segundos. La casa es tuya, Tomás. Legalmente, completamente tuya». Me recliné en la silla, sintiendo por primera vez en meses que el suelo bajo mis pies era sólido otra vez. «¿Qué hago, Roberto?» Mi viejo amigo se quitó los lentes y me miró con esa seriedad que reservaba para los momentos cruciales. «Actúas. Pero actúas bien, con cálculo, con paciencia, como cuando diseñábamos cimientos para edificios de 20 pisos. No puedes apresurarte. Un movimiento mal calculado y todo se derrumba». Me dio el nombre de un notario, licenciado Gustavo Montiel. Un hombre discreto, meticuloso, especializado en casos complicados de propiedad familiar. Ve a verlo. Lleva todos estos documentos. Y Tomás, hazlo en secreto. No le digas nada a Andrés hasta que tengas todo amarrado. Un animal acorralado es peligroso. Salí de esa oficina sintiéndome distinto, como si el ingeniero que llevaba dentro, ese que calculaba cargas y diseñaba estructuras capaces de resistir terremotos, finalmente hubiera despertado de un largo sueño. La cita con el licenciado Montiel fue 2 días después, en una notaría discreta en la colonia americana. El despacho olía a papel viejo y café, las paredes cubiertas de títulos y certificaciones que hablaban de décadas de experiencia. Montiel era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y ojos que parecían leer entre líneas de los documentos y de las personas. Revisó cada papel que le llevé con una precisión quirúrgica. «Señor Aguirre, su caso es más común de lo que imagina», dijo finalmente. «Hijos que se aprovechan de padres vulnerables. La ley está de su lado, pero necesitamos actuar correctamente.
Me explicó el proceso. Podíamos anular las modificaciones fraudulentas. Podíamos recuperar el control total de mis cuentas bancarias y, más importante aún, podíamos transferir la propiedad a quien yo quisiera, asegurando que Andrés no tuviera ningún derecho legal sobre ella. ¿A quién desea transferir la propiedad?, preguntó Montiel, con la pluma lista sobre el papel. Dudé solo un segundo. A Teresa Ríos López. El notario no pestañeó. Había visto suficientes dramas familiares para sorprenderse por nada. Necesitaré sus datos, y necesito que esté absolutamente seguro de esta decisión. Una vez que firmemos, no hay marcha atrás. Estoy seguro. Tardaremos aproximadamente 3 semanas en preparar todo. Necesito que durante ese tiempo actúe con normalidad. No cambie su rutina, no confronte a su hijo, no le diga nada a nadie, puede hacerlo. Con las manos temblando por la artritis y el corazón acelerado por la adrenalina, asentí. Pasé 40 años diseñando estructuras que debían soportar el peso del tiempo. Puedo soportar 3 semanas más. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Andrés venía a casa, hablaba de sus planes para vender la propiedad, traía papeles que quería que firmara para agilizar el proceso. Yo sonreía, asentía, decía que lo pensaría. Por dentro cada visita era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Fue un viernes por la tarde. Yo regresaba del mercado cuando la vi parada frente a mi puerta. Teresa, con los ojos rojos, la ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. Tomás. Su voz se quebró antes de poder decir más. La abracé ahí mismo, en la banqueta, sin importarme quién nos viera. Sentí sus lágrimas mojando mi camisa, sentí su cuerpo temblando contra el mío. Lo siento, susurró. Intenté alejarme, de verdad lo intenté, pero no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de preocuparme. La llevé adentro. Le preparé café como ella me había enseñado, con una pizca de canela, como le gustaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina y le tomé las manos entre las mías. Teresa, necesito que confíes en mí. Necesito que me des 3 semanas, solo 3 semanas. ¿3 semanas para qué? Para arreglar esto, para hacer las cosas bien, para construir algo que nadie pueda destruir. Ella me miró con esos ojos castaños llenos de preguntas, de esperanza contenida, de amor que se negaba a morir. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Esa noche, después de que Teresa se fue con una sonrisa tímida y esperanzada, revisé una vez más todos los documentos, los planos originales de mi casa, los papeles del notario Montiel, las pruebas del fraude de Andrés. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, construir, pero esta vez no construía edificios de concreto y acero, construía los cimientos de una justicia que había tardado demasiado en llegar. El teléfono sonó. Era Montiel. Señor Aguirre, los documentos están listos. Podemos firmar el próximo lunes a las 9 de la mañana, pero necesito advertirle algo muy importante. Su voz se volvió grave, seria. Cuando firme estos papeles, no hay vuelta atrás. Su hijo perderá cualquier derecho sobre la propiedad. No habrá reconciliación posible. No habrá perdón que borre esto. Está preparado para vivir con esa decisión el resto de su vida. Miré el retrato de Dolores en la sala. Luego miré la silla vacía donde Teresa se había sentado hace apenas unas horas. Sí, respondí sin vacilar. Estoy preparado. Andrés llegó el sábado por la tarde con una botella de vino y una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. Papá, quiero que hablemos. En serio. Sin peleas. Traía también comida italiana, mi favorita de ese restaurante en la avenida Chapultepec que Dolores y yo frecuentábamos cada aniversario. El gesto habría sido conmovedor si yo no supiera que los documentos firmados esperaban en el despacho del licenciado Montiel, listos para la cita del lunes a las 9 de la mañana. Pasa, hijo. Había aprendido que la mejor actuación no es fingir emociones, sino simplemente no mostrar ninguna.
Me senté a la mesa mientras él servía el vino en las copas que Dolores guardaba para ocasiones especiales. «Papá, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros», comenzó, con esa voz conciliadora que usaba cuando quería algo. «Y lo lamento, de verdad. Tal vez fui muy duro con lo de esa mujer, con Teresa. Interesante. Ahora ella tenía nombre. Solo me preocupaba por ti, por tu bienestar. Eres mi padre y no quiero que nadie se aproveche». Tomé un sorbo de vino. Chianti. 180 pesos la botella, según la etiqueta. Una inversión pequeña para lo que él esperaba ganar. «Lo sé, Andrés. He estado pensando», continuó, sirviendo la pasta en los platos con movimientos cuidadosos. «Esta casa es muy grande para ti solo. Demasiados escalones, demasiado mantenimiento. A tu edad necesitas algo más cómodo, más seguro». Ahí estaba, el verdadero propósito de la visita. El agente inmobiliario dice que podemos conseguir hasta 2.600.000 pesos si esperamos al comprador correcto. Tal vez incluso 2.700.000. Es mucho dinero, papá. Imagina lo que podrías hacer con tu parte. ¿Mi parte? Claro, 1.350.000 pesos. Podrías comprar un departamento bonito, de una habitación, cerca de todo, sin preocupaciones de mantenimiento, y te quedaría dinero para viajar, para disfrutar tu jubilación. Masticó la pasta esperando mi respuesta. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando su rostro con ese resplandor dorado que hacía que todo pareciera una escena de película familiar feliz. «¿Y tú qué harías con tu parte?», pregunté con genuina curiosidad. Sus ojos brillaron con entusiasmo apenas contenido. «Hay una oportunidad de negocio, una inversión segura. Con 1.350.000 pesos podría...» Se detuvo, como si hubiera revelado demasiado. «Pero eso no importa. Lo importante es que ambos salgamos beneficiados. Es justo, ¿no crees?» Justo. Esa palabra sonaba extraña viniendo de alguien que había robado 500.000 pesos de mis ahorros usando poderes notariales falsificados. «Haz lo que tengas que hacer, hijo», dije finalmente, reclinándome en la silla. «Pero recuerda quién construyó esta casa». Lo vi relajarse. Sus hombros bajaron, la tensión abandonó su rostro. Creyó que había ganado. Creyó que el viejo finalmente había cedido, que el cansancio había hecho su trabajo. «Sabía que entenderías, papá. Eres un hombre inteligente, siempre lo has sido». Brindamos. El sonido de las copas al chocar resonó en la cocina como una campana que anunciaba el final de algo. Comimos en un silencio casi cómodo. Andrés hablaba de sus planes, de departamentos que había visto en internet, de lo fácil que sería para mí vivir sin las cargas de una casa grande. Yo asentía cuando correspondía, sonreía cuando era necesario. Después de la cena me dijo que estaba cansado del viaje. «¿Puedo quedarme esta noche, papá, como en los viejos tiempos?» «Claro. Tu cuarto sigue igual». Lo vi subir las escaleras con su maleta pequeña. Escuché la puerta del cuarto de huéspedes cerrarse. Esperé 1 hora, 2 horas, hasta que la casa quedó en ese silencio profundo que indica que todos duermen. Me levanté con cuidado, las rodillas protestando, y fui hasta la sala. Sobre la repisa, junto a las fotos familiares y los recuerdos de décadas, estaba la maqueta de la casa que construí hace 31 años. La había hecho yo mismo, con palitos de madera y paciencia infinita, como regalo para Dolores cuando compramos la propiedad. Cada detalle estaba ahí, las ventanas, la puerta principal, hasta el pequeño jardín trasero. La tomé con cuidado. Pesaba más de lo que debería pesar una simple maqueta de madera. Porque Dolores y yo guardábamos secretos en lugares inesperados. Removí cuidadosamente el techo de la miniatura. Dentro, envuelto en papel de seda amarillento, estaba exactamente lo que había dejado ahí hace años. Una llave pequeña, dorada, con un número grabado. 247. La llave de la caja de seguridad del banco.
la que abrí solo 2 veces en 30 años, la que contenía los documentos más importantes de mi vida, las escrituras originales, los testamentos, las pólizas de seguro, todo lo que Andrés había buscado durante meses sin saber dónde mirar. Sonreí en la oscuridad de la sala. El ingeniero que soy todavía sabe dónde colocar los cimientos más importantes. No en cofres obvios ni en archiveros predecibles, sino en lugares que solo el amor y la confianza conocían. Guardé la llave en el bolsillo de mi pijama. Volví a colocar el techo de la maqueta en su lugar, perfectamente alineado, como si nunca hubiera sido movido. Arriba, escuché a Andrés roncar. Dormía tranquilo, soñando con millones que nunca tocaría. Y yo, con la llave presionada contra mi pecho, supe que el lunes por la mañana cambiaría todo. Había encontrado el punto de apoyo perfecto. Ahora solo faltaba aplicar la palanca. Llovía sobre Guadalajara esa mañana de lunes. No una lluvia suave y melancólica, sino una de esas tormentas que lavan la ciudad entera, que arrastran la basura de las calles y dejan todo limpio, como empezando de nuevo. Tomé eso como una señal. Me vestí con el mismo traje gris que usé para visitar a Roberto Salinas. Me afeité con cuidado, sin prisas, viendo en el espejo a un hombre que ya no reconocía del todo. El Tomás Aguirre que miraba desde el otro lado del vidrio tenía algo diferente en los ojos. Ya no era el viudo quebrado ni el padre humillado. Había regresado para reclamar lo que era mío. Teresa llegó a las 8:15. Traía un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y el cabello recogido. Sus manos temblaban cuando las tomé entre las mías. ¿Estás seguro de esto, Tomás? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Salimos bajo la lluvia, compartiendo el paraguas viejo que Dolores compró en el mercado hace décadas. El agua golpeaba las calles con furia, pero yo caminaba con la calma de quien ha tomado una decisión irreversible. La notaría del licenciado Montiel quedaba a 20 minutos en taxi. Durante el trayecto, Teresa no soltó mi mano. No hablamos. No había nada que decir que no se expresara mejor con ese silencio cómplice. Llegamos a las 9 en punto. El despacho olía a café recién hecho y a papel sellado. Montiel nos esperaba con los documentos perfectamente ordenados sobre su escritorio de caoba. Todo estaba listo. Meses de planificación, semanas de preparación legal, reducidas a ese momento definitivo. «Señor Aguirre, señora Ríos, buenos días», saludó el notario con su profesionalismo impecable. «Antes de proceder, necesito confirmar que ambos entienden completamente lo que están a punto de firmar». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Teresa se sentó a mi lado. La propiedad ubicada en calle Hidalgo número 342, valuada en 2.400.000 pesos, será transferida en su totalidad de Tomás Aguirre Mendoza a Teresa Ríos López. Esta transferencia es irrevocable. ¿Lo comprenden? Sí, respondí con voz firme. Señora Ríos, ¿acepta usted esta transferencia en los términos establecidos? Teresa me miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. Sí. Montiel colocó el documento frente a mí. La pluma descansaba sobre el papel como un arma cargada esperando ser disparada. Leí una última vez las líneas que cambiarían todo. Mi nombre, la dirección de la casa que construí ladrillo por ladrillo, el nombre de Teresa como nueva propietaria. Las palabras se veían tan simples en papel, tan definitivas. Tomé la pluma, con las manos marcadas por la artritis y el trabajo de toda una vida, firmé sin temblar. Cada letra de mi nombre fue un acto de liberación. Tomás Aguirre Mendoza. La firma que había puesto en cientos de planos de ingeniería, en contratos de construcción, en documentos de matrimonio y actas de nacimiento. Esta sería la firma más importante de todas. El sonido de mi pluma sobre el papel fue lo único que se escuchó durante esos segundos eternos. Luego fue el turno de Teresa.
Ella firmó con lágrimas rodando por sus mejillas, pero la mano firme. «Perfecto», dijo Montiel, revisando las firmas con ojo experto. «Ahora necesito los testigos». 2 empleados de la notaría entraron y firmaron donde correspondía. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos. 5 minutos para deshacer años de abuso, de manipulación, de traición familiar. Montiel tomó el sello oficial, lo sostuvo sobre el documento, y entonces escuchamos el grito. «¡Papá, estás loco! ¡No puedes hacer esto!». La puerta de la notaría se abrió de golpe. Andrés irrumpió como una tormenta dentro de otra tormenta, empapado por la lluvia, el rostro desencajado por el pánico y la furia. «¡Detengan esto! Ese hombre no está en sus facultades mentales, está siendo manipulado». Montiel no se inmutó. Había visto suficientes dramas en su carrera. «Señor, le pido que se calme o tendré que llamar a seguridad». Andrés me miró con ojos que ya no reconocía. Había rabia ahí, pero también miedo. El miedo de quien acaba de perderlo todo. «Papá, ¿qué hiciste? Esa casa es mía también. Tengo documentos, tengo derechos». Me levanté despacio de la silla, cada movimiento deliberado, medido, como cuando calculaba la resistencia de una estructura. «Los documentos que tienes son fraudulentos, Andrés. Lo sabes, yo lo sé. Y ahora un juez también lo sabrá si decides pelear esto». Su rostro pasó del rojo de la rabia al blanco del terror. «No puedes hacerme esto. Ya está hecho». Montiel bajó el sello sobre el documento con un golpe seco que resonó como un trueno pequeño pero definitivo. El sonido metálico del sello contra el papel, el sonido que oficializaba el fin de una era y el comienzo de otra. Guardé la pluma en el bolsillo interior de mi saco, el mismo saco que usé durante 40 años para presentar proyectos importantes. La misma pluma con que firmé el contrato de compra de esa casa hace 31 años. Miré a mi hijo con la calma de quien ya no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo hace tiempo. «Ya estuvo bueno de traiciones, Andrés». Hice una pausa. Dejé que mis palabras se hundieran en él como clavos en madera. Teresa se puso de pie a mi lado. Tomó mi mano. Montiel extendió la copia sellada del documento. Lo tomé con la misma firmeza con que sostuve planos durante toda mi carrera profesional. Andrés dio un paso hacia mí, pero se detuvo. Tal vez vio algo en mis ojos que le advirtió que había llegado demasiado lejos, demasiado tarde. «Papá». Su voz se quebró. Ya no era el hombre furioso de hace un momento. Era un niño asustado que acababa de perder el juego. Pero yo ya no era el padre que cedía ante cada manipulación, ante cada lágrima falsa, ante cada promesa vacía. Doblé el documento con cuidado. Lo guardé en el sobre que Montiel me entregó. «Ahora la casa tiene dueño», dije con voz tranquila, definitiva. «De verdad». Teresa y yo salimos de la notaría bajo la lluvia que ya amainaba. Andrés se quedó dentro, inmóvil, derrotado, viendo cómo el padre que creyó manipular durante años finalmente le daba la lección más importante de su vida: que la paciencia de un ingeniero es larga, pero su memoria es más larga todavía. 6 meses pasaron desde aquella mañana lluviosa en la notaría. Descubrí que la justicia no siempre viene acompañada de euforia, sino de una paz silenciosa que se instala como polvo después de una tormenta. Teresa y yo nos mudamos a una casa más pequeña cerca del lago Chapala, un lugar donde el aire huele a agua dulce y los atardeceres pintan el cielo de naranja y violeta. La casa no es grande. 2 habitaciones, un jardín modesto, una cocina donde preparamos café cada mañana mientras vemos despertar el día. Vale 800,000 pesos, una fracción de lo que valía la propiedad que dejé atrás, pero es nuestra, completamente nuestra. Sin fantasmas, sin memorias dolorosas, sin traiciones enterradas en los cimientos.
Con el dinero restante de la venta que Teresa hizo de la casa de Hidalgo, ella decidió venderla porque le dolía demasiado vivir donde tantas heridas se abrieron. Creamos un fondo que nos permite vivir con dignidad. Nada extravagante. Solo la tranquilidad de saber que nadie puede quitarnos lo que tenemos. Andrés intentó pelear la decisión, como era de esperarse. Contrató un abogado. Presentó demandas. Alegó incapacidad mental de mi parte, manipulación, hasta abuso de confianza por parte de Teresa. Los papeles llegaban cada semana, amenazantes, llenos de palabras legales diseñadas para intimidar. Pero el licenciado Montiel tenía razón. Los documentos originales eran irrefutables. Las alteraciones que Andrés me hizo firmar durante la enfermedad de Dolores fueron declaradas fraudulentas. El juez, un hombre de unos 50 años que me recordaba a Roberto Salinas, revisó el caso con la frialdad de quien ha visto demasiadas tragedias familiares. Señor Aguirre tiene plenas facultades mentales, dictaminó después de entrevistarme personalmente, y tiene el derecho inalienable de disponer de su propiedad como considere apropiado. Caso cerrado. La última carta que recibí de Andrés llegó hace 3 meses. No la abrí durante una semana. Cuando finalmente lo hice, esperaba más rabia, más acusaciones, más veneno. En cambio, encontré 3 párrafos escritos a mano. Papá, no espero que me perdones. Probablemente no lo merezco. Pasé estos meses tratando de entender cómo llegué a esto. Cómo el hijo que tú criaste se convirtió en alguien capaz de robarte. La verdad es que siempre te tuve envidia. De tu carrera, de tu matrimonio con mamá, de esa certeza que tenías sobre quién eras y qué querías. Yo nunca tuve eso. Y cuando mamá murió, pensé que finalmente tendría algo que fuera mío, algo que nadie pudiera quitarme. Me equivoqué. Lo siento, Andrés. Leí esa carta sentado en el porche de nuestra casa nueva, viendo el lago brillar bajo el sol de la tarde. Teresa salió con 2 tazas de café y se sentó a mi lado sin preguntar. Ya conocía esa mirada mía, la mirada de un hombre que carga preguntas sin respuestas fáciles. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. No lo sé. Y era verdad. Con todo el dolor y toda la traición todavía frescos como heridas, apenas cerradas, no sabía si había espacio para el perdón. No sabía si debía haberlo. Dolores me habría dicho que perdonara, que la familia es sagrada, que los lazos de sangre son más fuertes que cualquier traición. Pero Dolores también me dejó esa carta advirtiéndome sobre Andrés. Ella sabía, siempre supo. Guardé la carta de mi hijo en el cajón del escritorio junto con todos los documentos del caso. No la respondí, tampoco la destruí. Algunos días pienso en llamarlo. Otros días, cuando miro a Teresa riendo en el jardín o cuando despertamos abrazados en la madrugada, me pregunto ¿para qué? El perdón no borra lo que pasó. No devuelve los 500,000 pesos que robó de mis ahorros. No devuelve los meses de humillación, de soledad, de sentirme traicionado por la única persona que se suponía debía protegerme. Pero el rencor tampoco construye nada, y yo pasé 40 años de mi vida construyendo. Ayer, Teresa encontró el reloj de mesa que rescaté de la casa vieja, ese reloj alemán que Dolores y yo compramos en nuestro 10º aniversario. Lo había guardado porque marcó cada momento importante de mi vida, cada cumpleaños, cada Navidad, cada humillación de Andrés. Teresa lo puso sobre la repisa de la sala nueva. ¿Estás seguro de querer tenerlo aquí?, preguntó. Tiene muchos recuerdos. Lo observé un largo rato. El mecanismo seguía funcionando perfectamente, a pesar de los años. Tic-tac, tic-tac. El sonido constante, imperturbable, recordándome que el tiempo no se detiene por nadie. Déjalo, respondí. Es parte de mi historia, de nuestra historia ahora. Porque finalmente entendí algo
que me tomó décadas aprender. Uno no puede construir un futuro sólido sobre cimientos de olvido forzado. Las grietas del pasado siempre estarán ahí. Lo importante es reconocerlas, entenderlas y asegurarse de que no comprometan la estructura de lo que viene. El ingeniero que soy lo sabe. El padre que soy todavía lo está aprendiendo. Teresa se acurruca contra mi hombro mientras vemos el atardecer sobre el lago. El cielo se vuelve púrpura, luego naranja, luego ese azul oscuro que anuncia la noche. El reloj marca las 7. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo un paso más lejos de la traición. Cada minuto una oportunidad de construir algo mejor. No sé si Andrés y yo nos reconciliaremos algún día. No sé si debemos hacerlo. Pero sé esto. No destruí a mi hijo. Solo removí lo que ya estaba podrido. Y en su lugar construí algo que ninguna traición puede derribar. Amor verdadero, dignidad recuperada, paz merecida. El resto lo decidirá el tiempo.